Grupo número 2, clase número 35. La última clase con ustedes hemos acabado el tema 4, comportamiento inelástico. Han hecho bastantes ejercicios como prácticas de clase. Hoy vamos a entrar al tema 5. El tema 5 está titulado como casos especiales en flexión de vigas. El tema flexión tiene diferentes grados de dificultad. Es bastante amplio. No se puede estudiar en un solo nivel. Requiere diferentes, requiere cada vez, de acuerdo a la profundidad del tema, requiere más base de conocimientos. Y así hemos ido viendo diferentes temas de flexión hasta que en esta etapa se está planteando un tema de flexión un poco más complejo que los otros. De hecho, que no corresponde tal vez a este nivel, pero que está dentro del contenido de la materia y hay que verlo. Entonces, este tema flexión de casos especiales plantea en este nivel, en el tema, en el contenido, dos aspectos. Uno, lo que se refiere a vigas apoyadas en toda su longitud sobre material elástico. Y el otro que trata de vigas a flexocompresión simultánea. Dos aspectos que vamos a ver en este contenido para concluir la materia. Entonces voy a compartir con ustedes un material para empezar a ver este tema. Capítulo 5, casos especiales de flexión de vigas. Así se le ha titulado este tema, así está en el contenido analítico. No he querido cambiarlo, entonces estoy basando en esto. En la parte de generalidades hemos ya hablado algo, que son temas que se ha colocado en este nivel, pese a no corresponder tanto ni al nivel ni a la materia específicamente, especialmente esta primera parte. Pero sin embargo son temas importantísimos para que más adelante en el diseño puedan utilizar adecuadamente estos comportamientos. El caso de estructuras apoyadas en toda su longitud o su superficie sobre material elástico es la base de las fundaciones. Es la teoría que da todo el conocimiento para analizar el comportamiento de las fundaciones, naturalmente, no de la forma como se plantea en el análisis de la estructura, sino a través de esta teoría plasmada en las simplificaciones de aplicación práctica. ¿Vale? Pero en aquellos casos donde no entra dentro ese comportamiento de normativa dada por los reglamentos correspondientes a análisis, necesariamente tendrá que recurrirse a un análisis de este comportamiento. Y esta es la base teórica en la que está sustentado todo eso. Entonces, como primer parte, vamos a ver lo que se refiere a vigas sobre material elástico. En general pueden ser elementos de superficie también, pero su grado de complejidad es mayor, por eso no vamos a ver elementos de superficie en este nivel, solo vamos a ver las vigas, elementos lineales.
Se dice que una viga apoyada en toda su longitud sobre material elástico, así, una viga apoyada en toda su longitud sobre material elástico, su reacción distribuida, dice, en cualquier sección de esta viga, es proporcional a la deformación en esa sección, ¿no?, del material de apoyo, esta deformación. Quien da el inicio de esta teoría es Winkler. Winkler su definición la hace directamente a suelos y dice: las reacciones del suelo son proporcionales a los asientos. Específicamente, dice que la reacción en cualquier punto es directamente proporcional a esta deformación. A eso se refiere. Cada punto. Quiero determinar la reacción en este punto, dice, es directamente proporcional a esto, a este asiento. Eso dice Winkler. Winkler es el autor de esta teoría, es el que desarrolla, y luego los autores posteriores hacen unas modificaciones y unos incrementos a esta teoría, pero básicamente es la hipótesis de Winkler que se estudia. Si yo quiero determinar la reacción en una viga como esta, apoyada en toda su longitud sobre un material elástico, y le llamo a esa reacción S en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, por área, reacción de área, y a la deformada del material elástico le llamo Y, al coeficiente proporcional del material de asiento, material elástico, le llamo W, en kilogramos sobre centímetro cuadrado. De ahí digo que la reacción en cualquier punto S va a ser igual a Y por W. Es directamente proporcional al asiento. Es igual a por Y. Sin embargo, esta reacción es por superficie. Si yo desearía encontrar una reacción en elementos lineales, lo que tengo que hacer es este coeficiente de proporcionalidad linealizarlo. Para eso, lo que hago es multiplicar este coeficiente de proporcionalidad por la anchura de la viga y de esa forma saco por metro lineal. Entonces, a ese coeficiente de proporcionalidad linealizado le voy a llamar K. A la reacción es igual a W por I. Y el coeficiente de proporcionalidad linealizado K igual a W por I. Este coeficiente de proporcionalidad multiplico por la anchura de la viga y tengo linealizado el coeficiente, kilogramos por centímetro. Por otra parte, ustedes conocen de sus conocimientos acumulados que la derivada segunda de Y respecto a X dos veces multiplicado por Y es igual al momento. Esta es la ecuación fundamental de la elástica de vigas que han desarrollado ustedes en RES 1 en el método de la doble integración. Entonces, si conozco esto y la reacción del suelo es directamente proporcional al asiento, para determinar en general o plantear la solución de este problema, lo que hago es analizar un tramo descargado de la viga. Diga un tramo descargado donde esta carga tiene carga cero. Dice la única reacción va a ser la reacción del material elástico. Eso dice Winkler. Ahí tengo una viga, el material elástico, no hay carga. Entonces la única reacción es la reacción del suelo. Esa reacción es K por Y. K es el coeficiente proporcional linealizado y es la deformación del material elástico. A esta le llamo K por Y. Entonces, para encontrar en este estado, esto que vemos representa una carga distribuida
en sentido inverso a las cargas, la reacción. Entonces, si conozco la ecuación general de la elástica, derivada segunda de y respecto a x2b igual a menos m sobre EI, podía encontrar que la carga distribuida a partir de esta ecuación es la cuarta derivada. Porque la tercera derivada es igual a la cortante. Tengo aquí la segunda derivada. Derivada segunda de ella respecto a x2b por ahí igual al momento. La tercera derivada o la primera derivada del momento es igual a la cortante. La segunda derivada del momento o la primera derivada de la cortante es igual a la carga distribuida. Entonces lo que hago es plantear la segunda derivada del momento o la primera derivada de la cortante es igual a la cuarta derivada de la elástica por su rigidez. Y eso es igual a la carga distribuida. Entonces, en un tramo descargado como este, la única carga que incide es esta. Digo que Q es igual a menos KY. Entonces digo, en esta ecuación, la cuarta derivada es igual a la carga distribuida. Esta carga distribuida es igual a K por Y. Entonces reemplazo y tengo la ecuación. Aquí tengo derivada cuarta de Y respecto a x4b por EI es igual a la primera derivada de la cortante y es igual a la carga distribuida, esta, que a su vez es igual a K por Y. Entonces de aquí, haciendo operaciones, voy a encontrar esta ecuación. Esta es una ecuación diferencial de cuarto orden. Ya está planteado el problema. Ya he incorporado la hipótesis de Winkler y a partir de este instante es resolver este problema. Es encontrar la solución a esta ecuación diferencial de cuarto orden. Ustedes son expertos en ecuaciones diferenciales. Pueden resolver por cualquier método por el que mejor manejen y se pueda adecuar a esta ecuación. Una forma rápida de solución planteada por uno de los autores que desarrolla esto, dice que la solución de este problema podría darse si yo pongo esta ecuación de cuarto orden, ecuación diferencial de cuarto orden, en formato de una homogénea de cuarto orden. Y la solución general de una ecuación homogénea de cuarto orden dice que es igual a la base de los logaritmos naturales e elevado a la nueva variable con la que he convertido esta ecuación en ecuación homogénea por la variable longitudinal que multiplica a la primer constante, el cuarto orden, 4 constantes tiene que tener, a 1 por coseno beta x más a 2 seno de beta x, más la base de los logaritmos naturales elevado a menos beta x por la tercera constante por coseno beta x más la cuarta constante por seno de beta x. Dice que esa es la solución general y que no tiene mayor importancia la solución particular, que con esta es suficiente. Entonces, para eso lo que hago es, en esta ecuación, plantear este coeficiente de y, k sobre EI, planteo que es igual a una nueva variable en el orden de la derivada. Entonces digo, k sobre EI va a ser igual a beta cuartos, beta elevado a la cuarta, igual a k sobre 4i. Entonces, planteo esta ecuación, reemplazo aquí este valor de k sobre i por 4 beta cuartos, derivada cuarta de y respecto a x 4 veces, más 4 veces beta cuartos por y igual a 0. Aquí este término le pongo y 4', derivada cuarta, y 4', más 4 beta a la cuarta por y igual a 0, que tiene el formato de una ecuación homogénea de cuarto orden.
Entonces le aplico la solución. La solución va a ser a y igual a e por beta x, que multiplica a 1 coseno beta x, más a 2 seno beta x, más e a menos beta x, que multiplica a 3 coseno beta x más 4 beta seno de x. Tengo la solución. En esta solución, que es la solución general a todas las vigas apoyadas sobre material elástico, esta es solución general, lo único que tengo que hacer es adecuar para cada caso de viga particularizada en condición de carga y apoyo, determinar estos constantes para cada caso. ¿Qué es lo que va a particularizar a la solución de cada problema particular? Este es en general. ¿Qué implica esto? La solución de este problema en general para cualquier caso de viga puede ser un material elástico pasa porque nosotros idealicemos ese estado deformado de la viga como este para la condición de carga y en ese estado deformado precisemos los comportamientos como en este caso, ¿vale? En X0 aquí su deformado es máximo, aunque no me sirve mucho, ¿no? Si meto como deformada es igual a Y máximo, no me soluciona. Voy a incorporar otra variable más. Pero podría encontrar alguna ecuación así de este tipo si hago bien esta deformada y planteo hasta encontrar las 4 condiciones o las 4 constantes de 4 condiciones de borde que necesito plantear en la solución del problema. Pasa por eso. Evidentemente ese proceso no es tan simple. Hay que manejar adecuadamente y de forma fluida lo que son las deformaciones de las estructuras para cada condición de carga. Este estado deformado está planteado para una carguita, una viga con una carga concentrada P aplicada en un punto de la viga. Si yo le cambio esta carga por 2 cargas, distintas posiciones, ya no me es tan simple. Tal vez puedo graficar el esquema, pero precisar más de una condición de borde o 2 o 3 condiciones, que necesito 4 condiciones, ya me es bastante más complejo. Y si aplico una carga puntual más una distribuida, ya todavía mi problema se complejiza, porque hay que determinar estas condiciones de borde para poder resolver 4 constantes. Entonces, este método tiene el inconveniente de que necesita ese comportamiento de las deformaciones, que uno tenga fluidez en ese manejo. ¿Bueno? Por eso este tema más se ve en la parte de elasticidad aplicada. En la parte inicial de la parte de elasticidad aplicada se estudia deformaciones en elementos espaciales y por tanto ese conocimiento ayuda con mayor facilidad a plantear estos estados de deformación. Una forma. Otra forma, dicen otros autores, debido al grado de complejidad de estos temas, se podría plantear, dice, sistemas equivalentes. ¿Qué es un sistema equivalente? Un sistema equivalente es un otro problema que haga lo mismo que el problema original, pero planteado de forma más sencilla. Quiere decir, discretizando el problema complejo en varios problemas simples. De tal manera que la suma total de esos problemas simples me dé o haga lo mismo que el problema original. Entonces, si esta es una de las metodologías, dice quién sabe, dice Esteban Timoshenko, dice, quién sabe sería bueno plantear una variedad grande de problemas simples, de una carguita, condiciones fáciles de resolver,
y encontrar las soluciones para esos problemas no muy complejos. Y en el planteamiento de los sistemas equivalentes, incorporar estas soluciones de este banco de informaciones acumulado para llegar a soluciones mucho más rápidamente. Todos los autores hacen esta metodología, que es la que mejor se adecua. De hecho, el plantear sistemas de deformación es bastante complejo, solo para 2 cargas o para 3 cargas, y es mucho más, ¿no? Entonces se puede resolver de esta manera todos esos problemas. Naturalmente, tiene un grado de complejidad mucho mayor. Otros autores adicionalmente dicen que aparte de plantear sistemas equivalentes, o sea, plantear varios problemas más simples que hagan lo mismo que el problema original, a veces no es la solución total. De hecho, dicen, si nosotros podíamos clasificar las estructuras, las vigas, por sus características de relación de sus dimensiones, nos podría facilitar para estudiar grupos de vigas con mayor facilidad. Y entonces dicen, podríamos clasificar estas vigas en vigas de longitud infinita, en vigas de longitud semi-infinita y en vigas de longitud finita. Y entonces podríamos estudiar por separado, analizar las vigas de longitud infinita, analizar las vigas de longitud semi-infinita y analizar las vigas de longitud finita. Y generar un banco mayor de información, y en el análisis y resolución de los problemas, lo que pasaría en cada problema es primero identificar ese problema a cuál grupo se podría asimilar. Al grupo de las vigas de longitud infinita, al grupo de las vigas de longitud semi-infinita o al grupo de vigas de longitud infinita. Para eso, en el análisis se hará algunas comparaciones, algunos parámetros de sus dimensiones de la viga para poder asimilar su comportamiento con relativa proporcionalidad que cause errores lo menos graves posibles. Esta es la metodología. Ese es todo el problema. Ahora hay que empezar a resolver. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Miguel, la línea verde es la deformación del suelo. Esta línea verde es la deformación de este material elástico. Naturalmente, para que se deforme de esta forma el suelo, la presión de este elemento viga tiene que ser también al suelo. Se deforma el suelo juntamente con la viga, ¿no? Porque si la viga no se deforma, no transmitiría la carga al material de soporte. Si esta deformación es del material elástico, pero está transmitiendo el elemento viga, lo que implica que la viga también se deforma de esta forma. Este es un poco más complejo todavía. A ver. ¿Cómo podría justificar que la viga, o no justificar, cuál sería el análisis para decir que este material elástico se ha deformado de esta forma? No es independiente de la viga. Para que el suelo o el material elástico se deforme de esta forma, quiere decir que este elemento tiene que deformarse igual. Que en ese propósito de la capacidad de soporte de este elemento y más la capacidad del material elástico, juntos han asumido esta forma de deformado. No es independiente. Si este elemento no se deforma, no transmite la carga y el material no se deforma.
necesariamente esta deformada tiene que ser. Por eso Winkler dice, la reacción del suelo es proporcional a su asiento, a su deformación, quiere decir. ¿Vale? Entonces, si el suelo no se deforma, no hay reacción, ¿o no? Claro que en la teoría no hay forma que no se deforme, ¿no? Aunque sea su peso propio de la estructura, ya va a transferirse. Claro que esa transferencia depende de ciertas características de esta viga. Algunas vigas podían transferir de forma más corta esta carga, en longitud más corta. Algunos elementos transmitirán, como en el caso de esta, en forma distribuida uniforme a toda la sección. Si la estructura esta es totalmente rígida, ¿no? Indeformable, quiere decir que esta carga se va a distribuir en toda esta longitud. Y entonces la deformación de este elemento va a ser uniforme en toda esta longitud de la pieza. ¿No? En cada caso habrá que analizar ese comportamiento. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Alguien? Sí, te escucho. Y las secciones que están apuntando hacia abajo, ¿eso es debido al peso mismo del material que se ha deformado del ¿Esto? suelo? Sí, esas esquinas, sí, de la izquierda y de la derecha. No, es la presión. Naturalmente incide el peso propio, todo eso, ¿no? Es una parte del componente. Pero en este nivel nos vamos a suponer que es la carga externa la que genera. Para que esta carga externa genere esta deformación, quiere decir que este elemento se deforma igual que esto. Necesariamente. Si este elemento no se deforma, esta carga se distribuye en toda esta longitud y la deformación va a ser así constante. En toda la longitud. Alguien tiene el micrófono abierto y hay un zumbido. Por favor. No está tan mal, creo que me gusta. Sí. A alguien le gusta algo, pero no nos dice qué es. Esas secciones que están a los laterales de la viga, esa de ahí y la otra, esas son las secciones del mismo material, o sea, del suelo, para el equilibrio. Sí, sí. A ver, ustedes sí han hecho geotecnia, ¿no? 1 y 2. Sí, ¿no? No, Cuando no ustedes le aplican una presión al suelo, ese suelo se deforma. En general, en las deformaciones no hay nada que se deforme solo en ese punto, sino que se deforme el conjunto. Para que este suelo genere esta concavidad en esta parte, esta presión va a hacer que esos laterales se suban. ¿O no? A ver, agarren una esponjita. Tienen todos en su caso una esponjita. Una esponjita, agarren y presionenlo en un punto la esponja. Ese punto donde presionan se va a hundir. Y los lados, a los costados de esta presión donde están ejerciendo, va a aparecer un sobrevolumen hacia arriba. Es igual en el suelo. Lo que aquí deformó, donde va a entrar no se va a hundir abajo. Va a crecer en los laterales. De hecho, este problema en las estructuras, en edificios, es un problema peligroso. Aquí en varios edificios, yo que conozca, uno de los problemas comunes, en la Ayacucho hay un edificio, no es tan nuevo, es de hace unas 4 décadas más o menos, o 3, antes era librería Cervantes. No sé qué se llama ahora. Y a su lado había una galería Cochabamba, pequeñita nomás.
La librería Cervantes era un edificio grande. Cuando construyeron este edificio, claro, le aplicaron el peso al suelo porque la estructura está pesando y eso ocasionó que se asentara el suelo y el de al lado subiera y lo desestabilizó a la estructura de la Galería Cochabamba. Y esto en Cochabamba fue motivo de juicio de esas dos casas, porque no entendía el dueño de esta casa por qué le tendría que afectar al lado, porque él no había tocado ese edificio. Pero este era un fenómeno de deformación. Cuando ustedes agarran un elemento cualquiera bajo carga axial, por ejemplo una barra, le estiran, el elemento no solo crece, ¿no? También se adelgaza. Porque lo que ha crecido ha generado que disminuya de sección. Porque si no ocurre eso, no podía crecer. Es más o menos algo similar. No es igual, pero algo similar. Sí hay. En unos es más anunciado que en otros. Depende del tipo de suelo. Algunos suelos porosos sí se van a asentar más que generar presión. Algunos suelos menos porosos van a tener mayor incidencia de esto. Ustedes que son sueleros expertos, no sé qué libros verán, creo que el Dash ven, ¿no? Pero en uno de los padres de la geotecnia, Terzaghi, en su preámbulo muestra un supermercado, la construcción de un supermercado y el efecto de la desestabilización de taludes por este efecto, ¿no? De deformación del suelo y el hinchamiento aledaño que genera en una desestabilización del suelo. Es un problema continuo. Siempre se da. Si no, hagan la prueba. Naturalmente no es tan anunciado, ¿no? Como aquí. Como tiene carácter didáctico, aquí está bastante más anunciado. Pero el que crezca unos centímetros esto, ya desestabiliza las estructuras aledañas. Podía no haber puesto, ¿no? Podía haber cortado aquí y dejarle. Pero es más o menos lo que ocurre. Podía haber dejado ahí ya, corte y qué importa el resto. Nos importa la deformación de esta estructura. Pero así más o menos ocurre. ¿Alguna otra cosa? Inge, una pregunta. ¿Qué relación tiene entre el coeficiente de balasto con el modelo de Winkler? Con el modelo de Winkler. Sí. No, Winkler es la hipótesis con la que se resuelven estos problemas. Winkler dice las reacciones del suelo son proporcionales a los asientos. Pero la reacción en este punto va a ser proporcional a esta deformación. Eso dice. Eso dice. Ahora, lo otro. Lo que tú estás hablando del coeficiente de proporcionalidad, del coeficiente balasto. ¿Qué es el coeficiente de balasto? Ustedes son sueleros. ¿Qué es el coeficiente de balasto? ¿Cómo determina el coeficiente de balasto? ¿En qué unidad está el coeficiente de balasto? ¿Cuánto es el coeficiente de balasto para suelos del tipo limo arcilloso, por ejemplo? Ustedes han hecho ensayos, ¿no ves? ¿Saben? ¿Cuánto más o menos es de un suelo limo arcilloso? ¿Con qué letra identifican el coeficiente de balasto? Ah, pues no quieren hablar nada. No, es que dije que el coeficiente de balasto, algunos de los niños.
No. Basta. Iván Alvarado, tu micrófono está abierto y se escucha una charla. Iván, corta tu micrófono, estamos escuchando la charla de tu hogar. Escate la cigarra, escate no para movilizar. Escate la cigarra, ah, no para movilizar. John, mal para mí. ¿Cuál? Iván Álvaro Morales, estás con micrófono abierto. No. Pero andas bien. Desde mi papá. Puede silenciarlo, pero hijo de usted. Es que le silencio a todos. Pero podemos volver a hablar. ¿Sí? Sí, sí. Ya, les escucho. ¿Cuál era el asunto? Sobre el coeficiente de... ya no me acuerdo su nombre. El coeficiente de balasto. ¿Qué es Sí, el coeficiente de balasto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que le hemos llamado W nosotros? Yo les he dicho que es coeficiente de proporcionalidad. Aquí yo tengo algunos valores. Suelos de densidad media, este coeficiente de proporcionalidad es de 0,5 a 5 kilogramos centímetro cúbico. Suelos, el margen es amplio, ¿no? Porque son datos referenciales de estadísticas, ¿no? No se puede tomar para eso, para proyectos, para anteproyectos, para perfiles se puede tomar. Y luego en el estudio nos arroja de los ensayos de laboratorio de suelos, nos da este valor y con eso se pule el proyecto. Suelos densos de 5 a 10 kilogramos centímetro cuadrado. Mamposterías puede ser de piedra, de ladrillo, en un margen desde 400 hasta 600 kilogramos centímetros cuadrados. Este es el margen menor y este es el margen mayor. En este rango están las mamposterías. El hormigón, por ejemplo, tiene un coeficiente de proporcionalidad. Los hormigones más livianos, 800, y los de mayor densidad, más o menos 1500 kilogramos centímetro cuadrado. Y así se puede formar un cuadro de valores, ¿no? Se puede sacar más para otros materiales, inclusive este coeficiente, porque lo único que hay que hacer es ensayar en laboratorio y determinar esos coeficientes. ¿Sí? ¿Nada? Bueno, para la próxima clase van a repasar y me van a avisar cuál es la diferencia entre lo que les he planteado y el coeficiente balasto. Bueno, prosiguiendo con nuestro tema, yo les había dicho que en la determinación de la ecuación general de la elástica, que era la solución, esta es la solución general para todos los casos de Big, que acabamos de encontrar de la solución de la ecuación diferencial de cuarto orden. Y hemos dicho que ya es igual a E elevado a beta X, eso que multiplica la primera constante por beta X,
coseno de beta x más A2 seno de beta x, más otra vez la base de los logaritmos naturales elevado a una potencia negativa beta x. Esta beta es la nueva variable en el campo de variable en la solución que hemos planteado, k sobre i, esto, raíz de k sobre i 4 es esta. Entonces, igual que multiplica a 3 coseno beta x más a 4 seno de beta x. Ahora, esta ecuación es aplicable, les hemos dicho, a cualquier viga, siempre y cuando nosotros podamos en esa viga generar su estado deformado y precisar 1, 2, 3, 4 condiciones de borde. Porque por cada constante hay que plantear una ecuación, una condición de borde, para encontrar, reemplazo en esta ecuación las condiciones de borde y tengo, las constantes determinadas a partir de las condiciones de borde, y tengo la ecuación de la elástica. Cuando uno tiene la ecuación de la elástica de cualquier estructura, a partir de esta ecuación puede encontrar la ecuación de su pendiente, la ecuación de sus momentos, la ecuación de sus cortantes, ¿no? Aplicándole simplemente matemáticas. La primera derivada de esa ecuación de la elástica les va a dar la pendiente. La segunda derivada de esta ecuación de la elástica multiplicado por EI, ¿no?, les va a dar la ecuación del momento. La tercera derivada de esta ecuación multiplicado por EI les va a dar la ecuación de la cortante. La cuarta derivada, ¿qué les va a dar? Nada. Bueno, ahí les vamos a dejar. Les decía que para la aplicación en la solución de los problemas, los autores clasificaban las vigas en vigas de longitud infinita, semi-infinita y finita, para estudiar así en grupos de forma más simple, o sea, de similar comportamiento entre las vigas. El problema pasa por cómo entendemos a las vigas de longitud infinita, semi-infinita y finita. ¿Qué será viga de longitud infinita? El primer paso es cómo reconozco que esa viga es de longitud infinita, o cómo identifico que la viga que estoy queriendo estudiar es viga de longitud semi-infinita, o finalmente si es viga de longitud finita. Algunos parámetros en el análisis me deben permitir identificar si la viga es de longitud infinita, semi-infinita o finita. Ahora, si nosotros queremos tomar una definición matemática de infinito, es una viga que empieza aquí y no se va a dar vueltas por todo el mundo y vuelve y no sabemos dónde acaba, y es el infinito, ¿no ve? Algo que empieza y no sabemos dónde termina. Pero no es ese el concepto de viga de longitud infinita que nos interesa. Esto de longitud infinita se refiere a la relación de sus dimensiones transversales con su longitudinal, de tal forma que la viga sea más susceptible a deformarse o más rígida. Esto ustedes pueden experimentar en cualquier tamaño de estructura, no necesariamente infinito, sino a través de su relación. A ver. Si ustedes agarran todos conocen una varilla de fierro, ¿no? Todos conocen. Sí, claro. A ver, si tuvieran una varilla de 6 milímetros de sección transversal, otra tuvieran de media, otra de 1 pulgada, todas de 2 metros, digamos. ¿Qué pasa?
¿qué relación encontrarían en estas vigas, en estos elementos? ¿Qué notarían? Todos son de la misma longitud, pero tienen diferentes diámetros. A menor sección, mayor deformación. Exactamente. Eso es. Su dimensión transversal en la misma longitud, al ser menor, esta viga es más deformable, es menos rígida. Su rigidez es el propósito, es el comportamiento a la oposición a la deformación. ¿Será una barra de 1 pulgada en 2 metros agarrando 2 personas en los costados? ¿Podrían ustedes deformar? Así a pulso. ¿Podría una barra de 1 pulgada deformar? Sí. Pues, seguramente se pueden subir y no se va a deformar, ¿no? Pero se podrían subir a una barrita de 6 milímetros agarrados en 2 metros de sus extremos. Aún sin carga esa barrita se va a estar deformando, porque su relación de su dimensión transversal a su longitudinal es pequeña, ¿no? Entonces, si yo a estas barras le pongo sobre una esponja, una mesa me hago de esponja, la barrita de 6 milímetros la empujo en la mitad de la barra, en 1 metro. Y esta presión que ejerzo sobre esa barra va a transmitirse casi en forma directa a la esponja. Y sus extremos de la barra prácticamente tal vez van a quedar arriba todavía de la esponja, pero la parte que estoy presionando se va a meter, ¿no? Si yo le pongo el de 1 pulgada y le quiero presionar, se va a deformar directamente debajo la presión. Esa presión prácticamente va a distribuir en toda su longitud y con seguridad, casi en forma uniforme, va a deformar toda la esponja en toda la longitud de la estructura. Entonces a esto se refiere. La viga de longitud infinita es aquella viga que va a sufrir deformaciones, ¿no?, acomodándose casi al comportamiento del material elástico. Y la viga de longitud finita es aquella viga no dependiendo de su longitud solamente, sino que es casi indeformable, ¿no? Entonces, para que la carga pueda transmitir al material que la está sosteniendo, esta carga se va a distribuir sobre la longitud de la estructura en primera instancia. Y en la medida en que sea deformable, la presión será variable a través de la longitud. Naturalmente, en el proceso de problemas numéricos hay que relacionar algunos otros factores más. Pero este es el principio. Entonces vamos a llamar viga de longitud infinita a aquella viga susceptible a deformarse, ¿no?, y transferir las cargas que recibe casi en forma directa al material que lo soporta. Y aquellas vigas de longitud infinita de un comportamiento en que su rigidez ya ha subido un poco más que la de longitud infinita, y la viga de longitud infinita es aquella donde su rigidez es aún mucho mayor, ¿no? Entonces, sobre esta base podemos desarrollar lo que son las vigas de longitud infinita, semi-infinita y finita. Para el caso particular, vamos a tomar una viguita, un ejemplo. Dice el problema, vamos a desarrollar. Ejercicio, dice, en una viga de longitud infinita, L infinito, apoyada en toda su longitud sobre material elástico y sometida a la acción de una carga P aplicada en un punto cualquiera de la viga, figura B3.1, de la figura B3.1, esta es la viga de longitud infinita, quiere decir que este largo y su dimensión, su alturita y su base son pequeñas comparadas con su longitud. Entonces, cuando le aplico esta carga, tiende a deformarse toda la estructura. Para estas condiciones, dice, se desea determinar las ecuaciones de su elástica, de su pendiente y de su momento, de su cortante. Claro, solo tengo que encontrar la ecuación de la elástica.
y a partir de ella la primera derivada es la pendiente, la segunda derivada por su rigidez es el momento y la tercera derivada por su rigidez es la cortante. Entonces, ¿qué debo hacer? Encontrar en la solución la elástica de esta viga de longitud infinita. Para eso, selecciono en la viga el origen de los ejes referenciales. No hay teoría que te diga dónde debes poner los ejes. Uno elige, pero debe elegir de tal forma que la posición en la que ha colocado los ejes sea la más favorable para el análisis. Que no le complique, que le facilite la solución. Entonces voy a suponer el origen de los ejes justo debajo de la carga. Voy a poner al eje horizontal, le voy a llamar X, y al eje vertical le voy a llamar Y. Aquí tengo la figura. Está la viga de longitud infinita, el material elástico, la carga y el origen de los ejes, Y y X. Esta estructura sé que se deforma de esta manera. Como es una viga de longitud infinita, es poco rígida. Le aprieto esto, esta parte desciende y este elemento también se deforma así. ¿Va? Sí. Prácticamente, por su falta de rigidez, estos extremos prácticamente se han quedado en el lugar, acomodándose a la geometría de la deformada. Eso es porque este elemento es poco rígido, de longitud infinita. También sé que la ecuación general de la elástica para cualquier viga es igual a esto. Y igual a esta ecuación. Era la solución general. En esta, tengo que encontrar estas 4 constantes para estas condiciones de esta viga. Y con eso voy a generar la elástica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar el comportamiento. Aquí puedo ver que en este punto es su máxima deformación. Puedo ver que esta carga aquí va a tener su reacción. Puedo ver que aquí la deformación es 0, aquí también es 0. Entonces, de esos comportamientos que son bastante obvios en este estado de la gráfica deformada, puedo tomar las condiciones de borde. Por ejemplo, una primera aquí, este punto. Cuando x es igual a esta distancia, y es igual a 0. En esta ecuación, x. Ahora, esta distancia, como esta es una viga de longitud infinita, esto también es infinito. Dice, cuando un elemento es infinito, cualquiera de sus partes también es infinito. Por tanto, esto es también infinito. En x infinito, y es 0. X infinito, y igual a 0. En esta ecuación reemplazo, digo, y va a ser igual a e beta infinito, que multiplica a 1 coseno beta infinito, más a 2 seno beta infinito, más e elevado a menos beta infinito, que multiplica a 3 coseno beta infinito, más a 4 seno beta infinito. Y eso es igual a 0. Ahora, aquí, e elevado a beta infinito es e elevado a infinito. E elevado a infinito, ¿cuánto es? Infinito. A 1 por coseno de infinito, ¿cuánto es el coseno de infinito? Más a 2 por seno de infinito. Estos son diferentes de 0. Entonces, este término no se hace 0. Este término, e elevado a menos infinito, es 0. 0 por a3 coseno de beta infinito, más a 4 seno de beta infinito, independiente de qué valor tome este, multiplicado por 0 me da 0. Pero este término, no sé si me va a dar 0, si no me da 0 esto, infinito por cualquier cantidad va a ser infinito, excepto por 0. Por 0 sí me da 0. Para que se cumpla que y es igual a 0, este término debe ser 0. 0 por infinito me va a dar 0. Al ser coseno de beta diferente de 0,
y seno de beta, y seno de infinito y coseno diferente es 0, la única probabilidad que es dos constantes sean igual a 0. Si A es 0, por esta cantidad me da 0. A1, 0, por esta cantidad, 0. 0 más 0, 0. Por infinito, 0. Este término da 0. Este era 0 y sí se cumple la condición. De esa condición saco, aquí está desarrollado, A1 igual a 2 igual a 0. Ya tenés constantes. Entonces mi nueva ecuación reemplazo en esta ecuación 0, 0, este es 0, este es 0, 0 por este 0. Y me va a quedar y igual a e elevado a menos beta x, que multiplica a 3 coseno beta x más a 4 seno beta x. Ahora la ecuación es esta. Entonces, para esas condiciones también voy a buscar aquí en el estado deformado qué otra condición puedo tomar para poder resolver esas dos ecuaciones. Necesito dos condiciones de borde más. Con esta determino dos constantes. Ahora, en este punto también conozco. Aquí debajo de la carga genera un punto de máximo, punto de inflexión. Por tanto, en x0, aquí abajito, su deformada es máxima y su pendiente 0. Entonces me conviene esta pendiente, digo, en x0 la pendiente es 0, es un punto de inflexión máximo. Entonces le aplico esa condición. ¿Dónde estamos? Aquí. En x0, la pendiente es la primera derivada de la elástica respecto a su variable longitudinal. Entonces esta ecuacióncita la derivo. Es un producto, derivada de esto por esto, más esto por la derivada de esto, hago operaciones. Y voy a llegar a esta ecuación. En esta ecuación reemplazo en x0, voy a tener esta ecuación. E elevado a 0 menos beta elevado a 0 es 1 menos beta. Este es 1 y este es 0 por este 0. Y me va a quedar menos beta que multiplica a 4 menos a3. Igual a 0. De ahí voy a sacar que A4 es igual a 3. Ahí está, 4 a 3. Entonces, como ya conozco, aquí reemplazo en la ecuación que tenía, e elevado a menos beta x, a 3 coseno de beta x más a4 seno de beta x. Ahí reemplazo el A3 por el A4 y tengo todo en función de 4. Tengo todavía una constante. Otra condición para determinar este punto. Digo aquí, por ser esta viga de longitud infinita, esta carga se va a transmitir aquí, de forma directa a la reacción aquí. Entonces digo que la cortante aquí va a ser igual a menos P. Y esa cortante total que aguanta toda esta viga, voy a decir que por este lado va a aguantar la mitad y por este lado la otra mitad. Entonces tomo este lado. Digo que la cortante en x0 va a ser igual a menos P medios. Por este lado. Entonces con esa condición, la cortante es la tercera derivada multiplicado por EI. Derivo 3 veces esto, le multiplico por EI y eso le igualo a menos P medios, que es la cortante. Aquí está. Y B medios igual derivada tercera de EI respecto a x3 veces igual por EI, la cortante. Entonces, derivo 3 veces, esto lo multiplico por EI y eso igual a menos P medios. De ahí resuelvo y encuentro que A4 es igual a menos P sobre 8 beta cubo EI. Reemplazo esto en esta ecuación y tengo la ecuación de la elástica. Ahí está. La ecuación de la elástica. Quiero encontrar la ecuación de la pendiente. Derivo esto una vez y eso es la pendiente. La ecuación de la pendiente. Quiero encontrar por segunda vez esto. Le multiplico por EI y ese es el momento. Quiero la cortante. Tercer derivada de Y multiplicada por EI igual a la cortante. Y así tengo las ecuaciones de la elástica, de la pendiente, del momento y de la cortante para esa viga de longitud infinita
apoyada en toda su longitud sobre material elástico, sometida a la acción de una carga P en un punto cualquiera de la sección. Y así podemos resolver para vigas de longitud semi-infinita, vigas de longitud finita. Este proceso es general. Naturalmente tiene sus cositas en cada caso de viga. Fundamentalmente, la dificultad pasa por este estado de forma. No es fácil generar el estado deformado. ¿Bueno? Dependerá de la cantidad de cargas. A veces se puede bosquejar una deformación aproximada, pero precisar en qué punto toma qué valor, ¿no?, para las condiciones de entorno que me permitan resolver no es tan simple. Tiene sus complicaciones. Bueno, con esto acabamos la clase, a no ser que ustedes quieran ver algo más. Vamos a cenar, Inge. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Luego, que se cuida.